Sí, buenos días. Muy buenos días. A ver, María Elena y Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Luis. Buenos días a todos. Buenos días, María Elena. No escucho a María Elena. A ver, retomemos a María Elena, por favor, porque no puedo retrasar más la mesa. ¿Por dónde empezamos? Regreso a clases, accidentado y la visita del presidente Óscar Cerrato. Sí, muy buenos días a todo el auditorio. Yo creo que vamos empezando cronológicamente por la parte de la visita del presidente. Creo que siempre da la noticia y es importante para un estado una visita presidencial. Creo que es positivo que se haya finalmente terminado la presa Pilares y más positivo de que se busque encontrar una solución a los conflictos que deja una presa como ese, de esa naturaleza, porque siempre va a haber gente afectada. Pero creo que las presas al final del día traen desarrollo a una región. Por otro lado, creo que es importante mencionar la conferencia mañanera en la que tú participaste, en la cual le hiciste una serie de preguntas y en las cuales pues me quedo con las respuestas del presidente, las cuales pues no puedo dejar de decir que me preocupa un presidente de que dice una cosa y luego dice la cosa contraria. Si recordamos la pregunta tuya sobre el caso de Ana Gabriela Guevara, pues el señor presidente dice textualmente, se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas. No se pueden hacer juicios sumarios, no puede haber linchamientos políticos. Tenemos que actuar de manera muy respetuosa, tenemos que tener confianza en la autoridad, que la autoridad competente resuelva. Todo eso que él exhortó en su conferencia mañanera a pregunta directa tuya, es exactamente todo lo que él lo hace día a día en su conferencia mañanera en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Tenemos que tener un ápice de decencia pública y política en decir, no es posible de que vengas a decir que todo mundo se comporte de una forma si tú no pones el ejemplo. Creo que el tema del gasoducto con las autoridades yaquis es un tema preocupante porque a estas alturas el no acatar los fallos de las cortes internacionales, los cuales por cierto han sido a favor del gasoducto, y decir que se va a sacarle la vuelta al territorio yaqui, con lo cual implica sacarle la vuelta a Ciudad Obregón, pues es un retraso para la economía y para la misma región, y quienes van a terminar siendo afectados son las mismas comunidades yaquis que dice querer apoyar. Creo que esta parte es importante resaltarlo en el tema de la visita presidencial, y si quieren ahorita entramos al tema del Unison, lo cual es importantísimo también. María Elena, ¿cómo ves, María Elena, la visita del presidente entre lo que... Buenos días, Luis. Sí, mira, yo en particular hay algo en lo que coincido con Óscar y que tiene que ver con que el presidente muchas veces hace una serie de propuestas o dice a boca de jarro muchas cosas que no son consensadas. Y me explico. En una democracia existen diferentes sectores, diferentes actores políticos. Los yaquis, por supuesto, con toda la dignidad que tiene como un pueblo originario, tiene toda la facultad para exigir, de acuerdo a la ley, pues todos sus amparos, todo lo que les corresponde. Pero también hay otros actores. A mí lo que me preocupa del presidente, haz de cuenta que anda como mago, diciendo esto sí, esto no, esto lo voy a hacer, en fin, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. La democracia siempre implica diálogos. La democracia implica escuchar a los diversos actores que están en el juego
en este caso de los terrenos que históricamente le corresponden a los yaquis, en eso estamos de acuerdo, pero el mundo también ha crecido y se ha movido. Hay maneras, yo creo, en las que podemos no hablar como por ocurrencia, porque eso a la postre lo único que puede generar son más conflictos, y entonces hay que prever siempre como estadista, como gobernante, prever los conflictos que después se puedan ver. Hasta ahí me quedaría. Francisco. Yo lo veo como un saldo positivo la visita del presidente de la República. Creo que cualquier presidente en cualquier sexenio, una visita a Sonora deja un saldo positivo. Tendríamos que verlo de esa manera. Venir a inaugurar una presa Pilares que estaba, pues, no sé, detenida durante muchos años. Inaugurar que están viendo los sonorenses, se hizo. Una reunión que hubo en seguridad pública, comandada por Alfonso Durazo, creo que es un saldo positivo importante. Cómo se tenga una reunión en una ciudad, en un municipio que impera la inseguridad, no solo ranqueada a nivel nacional, sino a nivel mundial como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por otro lado, el anuncio que hace el presidente de que se cumplirá el próximo año el compromiso de que la Secretaría de Agricultura por fin se va a establecer en Ciudad Obregón es un saldo positivo. Lo complejo y delicado que veo es en la promesa que hizo a los yaquis en decir que pues se va a remontar al decreto, el reparto agrario del entonces presidente de la República, Cárdenas, y va a restituir de ciertas tierras a los yaquis. Incluso va a investigar el tema de la dotación de aguas que pertenecen a ellos, a esta etnia, y veo algo muy complicado porque hay demasiados juicios, demasiados expedientes, juicios de amparo, juicios agrarios, y veo complicado que incluso en estos años que le queden al presidente de la República pueda sacar un problema tan complejo como este, ¿no? Entonces, creo que hay un saldo positivo de la venida del presidente, esperemos que vuelva otra vez. El tema de los yaquis se va a enturbecer con el tema de las elecciones, porque desafortunadamente, pues hay un grupo de agrotitanes, como se les denomina en Ciudad Obregón, que pues divide a los yaquis y ahora sí que jalan agua para su molino y polarizan las elecciones. Entonces vienen las elecciones a la gobernatura, diputaciones locales y a las presidencias del estado, y que el tema de los yaquis siempre es un factor, no solo por el bloqueo del tramo carretero, sino que inciden también en las elecciones, sobre todo en aquella parte del sur del estado. Voy a hacer un corte para volver con Óscar Cerrato y la mesa de análisis, la visita del presidente y el regreso a clases de la Unison. También tenía algo pendiente que decir Óscar Cerrato respecto a la visita del presidente. Volvemos, estamos en martes de mesa de análisis. Mira, yo creo que coincido con Marilena y con Francisco sobre la importancia y lo que hay que resaltar lo bueno de la visita del presidente. Creo que las reuniones, sobre todo en materia de seguridad, eran muy importantes. Pero lo que estamos viendo, o por lo menos lo que yo observo, es de que tenemos un presidente que es un gran comunicador y además es un ejercicio, pues yo te diría, ahora sí, nunca visto, de sentarse todos los días con los medios a contestar preguntas de chile, sandía y tamarindo. Pero también vemos un presidente en un modo de campaña, es un gran comunicador político, pero en algún momento tiene que haber una reflexión de que no puede haber una impunidad declarativa del presidente, así como la hubo una impunidad declarativa del entonces candidato, donde pues contestaba y decía una serie de cosas las cuales podían ser ciertas o podían ser mentiras. El presidente no nos puede decir mentiras y el presidente no puede ser incongruente. La semana pasada, él mismo decía de que en el caso de Lozoya, pues no hay que confiar en los juzgados, que iba a haber un juicio popular.
Y a pregunta tuya dice, no hay que confiar en los juzgados. Entonces, da un giro de 180 grados de un día a otro en una declaración, y a eso yo le llamo impunidad declarativa. Las reuniones van y las reuniones vienen, y el tema de seguridad en el estado de Sonora está crítico. Ya llegó el momento de dejar el discurso y pasar a la acción. En el caso de los yaquis, creo que es importante, qué bueno que se reunió y qué bueno que existe diálogo, pero en ese mismo día seguía bloqueada la carretera. Yo creo que el momento del discurso es importante, pero también es el momento de las acciones, y las acciones que en Sonora no estamos viendo, porque tenemos un estado sumido en la inseguridad, tenemos un estado con graves problemas económicos, tenemos un estado dividido ahora por una carretera que ni siquiera tenemos el libre tránsito que nos asegura la Constitución. Entonces, yo creo que hay que dejar un poco atrás el tema de la campaña, un poco atrás el tema de la impunidad declarativa del candidato, y a mí me gustaría ver la contundencia declarativa de un estadista que no lo estamos viendo. Qué bueno que viene, qué bueno que declara, qué bueno que acepta presentarse a una conferencia de prensa ante medios. Creo que es fabuloso lo que hace el presidente, pero me preocupa de que en algún momento alguien le tiene que decir, señor presidente, lo que usted está diciendo no corresponde a la realidad. Y esa es la parte que me preocupa, y creo que es importante, a un año de las elecciones, o a menos de un año de las elecciones, pues ya estamos de nuevo en modo campaña y seguimos esperando resultados. Por otra parte, creo que el tema de los yaquis en el gasoducto, yo la última vez que pregunté y revisé el caso, ya había un fallo de una corte internacional a favor del gasoducto. Ahora, si vamos a estar esperando resoluciones a favor de lo que yo quiero que salga, pues es un litigio que va a durar décadas. Navojoa y Ciudad Obregón para su industrialización necesitan gas natural, y es una parte que tiene que ver con el desarrollo económico, y el desarrollo económico es la única forma de generar los suficientes recursos para abatir la pobreza que hay, sobre todo en algunos municipios del sur de Sonora, que con esta pandemia y con este debacle económico se está acentuando. No nos olvidemos de que mientras nosotros hablamos, hay gente que tiene hambre. María Elena, Francisco, ya en la última recta, el tema también de regreso a clases, que exactamente que está siendo accidentado, vinculado con lo que está sucediendo y con la nueva realidad. Escuchamos ahorita testimonios de estudiantes, de maestros indignados. La Unison trae otro testimonio, y también padres de familia que están diciendo, no, mis hijos no tuvieron problemas. Es decir, y creo que vamos a estar viendo estas escenas también a lo largo de este regreso. Pero a ver, despedimos la señal de Megacable, ¿sí? Y nos quedamos en toda la plataforma de Proyecto Puente y en el 88.1 FM, y le invito a ver, por supuesto, hoy en la noche en este mismo canal 151 a Juan Carlos Zúñiga en el noticiero. Continuamos. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook, YouTube, y no olvides 88.1 FM, La Voz del Pitic. María Elena, adelante, María Elena Carrera. ¿Cómo ves lo que está pasando en la Unison? Ok, Luis, mira, Francisco, nada más vamos a concluir. O si quieren cerrar algo de la de la visita también. Bueno, mira, nada más rapidísimo, Luis. Estamos ante todo esto, todo lo que haga el presidente de la República tiene que ver con la elección del 21. Lo que diga y lo que no diga, ¿no? Entonces estamos frente a la elección intermedia más importante de la historia moderna de nuestro país. Se van a renovar 15 gobernaturas,
633 diputaciones de mayoría relativa, 394 de diputaciones de representación proporcional y 1.907 ayuntamientos. En ese sentido, la visita tiene ese contexto. Y él sabe que tiene el sur con muchísimos problemas en el estado de Sonora. Con relación a lo que dice mi compañero Francisco de que siempre va a ser muy bueno que los presidentes visiten el estado, pues yo diría que habría que hacer el análisis. Peña Nieto vino muchísimo. Inauguró tramos de la carretera 4 carriles que hoy por hoy también hace un año dijo que iba a quedar en abril o para mayo. Y no quedó. Ahí con eso cierro. O sea, no toda visita de los presidentes arrojan saldos positivos. El único saldo positivo que un jefe político se fija es ganar elecciones. Y en ese sentido concuerdo con Óscar de que seguimos en campaña permanente. Con eso cierro la visita del presidente de la República. Ahora, el regreso a la Universidad de Sonora, pues como se comentaba, estuve escuchando los análisis de la mañana, las preguntas, las diferentes voces, pues a cada quien le va de acuerdo a sus posibilidades. Hay maestros que yo estuve, de hecho, muy ocupada ayer viendo todo esto, cómo corrían plataformas y demás, por el posgrado en Derecho. A nosotros pudiéramos decirnos, nos fue muy bien. No tuvimos mayor problema, de hecho empezamos con un propedéutico la semana pasada donde no tuvimos ningún problema, hicimos evaluaciones muy bien, sin embargo, lo que hay que hacer notar es que la Universidad de Sonora es una diversidad de necesidades diferenciadas de los alumnos que allí asisten y diferenciada también en docentes. Hay docentes con mucha capacidad para ya tenían el expertise, porque al mismo tiempo que dan clases en la Universidad de Sonora, dan clases en universidades privadas donde ya se compartía este sistema híbrido. Pero hay maestros que efectivamente, que por su edad, no están acostumbrados a hacer un trabajo a través de plataformas. Y no son pocos los maestros que tienen una edad avanzada, digamos, y que les va a ser muy complicado usar las plataformas que la Universidad de Sonora adquirió como soporte básico, no para la pandemia, sino porque ya se estaba caminando en ese sentido. Entonces, pues es preocupante. Ojalá, yo sí concuerdo en que a lo mejor, si se hubiera dialogado más entre los diversos actores, entre docentes, alumnos, se hubieran creado mesas de diálogo para saber cómo íbamos a entrar, yo, María Elena Carrero, hubiera sido de la idea que mejor aplazáramos un poquito el ingreso a clases y nos hubiéramos ido a septiembre. Yo creo que no perdíamos nada y si avanzábamos mucho. Es mi comentario. Francisco, ¿estás de acuerdo tú que se hubiera retrasado mejor? No, nomás retomo rápidamente una frase de Óscar, que le llama impunidad declarativa del presidente de la República. Yo creo que ante la falta de una oposición auténtica, real, con la voz completa, yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a terminar el sexenio con esa impunidad legislativa. Están totalmente están totalmente desdibujados los partidos políticos. Hay una falta de oposición, una falta de contrapesos para el presidente y el gobierno federal. El PRI básicamente está en la lona, con procesos penales, por delincuencia organizada, por corrupción. El PAN no tiene la voz completa. Vemos que todavía incluso gobernadores que fueron legisladores en el tema de los famosos moches, no pueden declarar, no hacen un contrapeso al presidente de la República. Entonces no hay contrapesos reales. Pudiéramos pensar en un Javier Corral, por ejemplo, que empezó muy bien y últimamente
pues está totalmente, pasa desapercibido. El que más o menos hace un contrapeso a nivel nacional, pues es el gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Fuera de ahí no hay un contrapeso, y ante esa debilidad, pues básicamente el presidente pues se da manga ancha con sus declaraciones. Ahora, en el tema de la Unison, Luis Alberto, sí, creo que todo va a ser prueba de error. Así es un claro ejemplo y un espejo que vamos a vivir el 24 de agosto, al inicio de las demás primaria, secundaria, preparatoria. Yo creo que es prueba de error. Ya lo habíamos platicado aquí en esta mesa de análisis, y creo que no nos queda más que adecuarse a la situación y a esta nueva normalidad. Bien, cerramos, Óscar, con la Unison ya para cerrar. Sí, bueno, yo primero celebro que el Unison se vaya a clases virtuales y no busque clases presenciales. Hay un estudio muy reciente de la Universidad de Cornell donde dice que un alumno en la universidad interactúa o tiene relación con el 4% del cuerpo estudiantil por sus clases, pero en su interacción constante llega a tocar hasta el 87%. Las universidades pueden ser un foco de contagio importante. Ahora, yo creo que llegamos a una etapa donde la tecnología pues va a cambiar el modelo educativo y va a cambiar la realidad. De hecho, la revista El Economista esta semana le declara que el tema importante a tratar es la educación superior y los cambios que vienen, o los cambios que ya eran inevitables y ya están aquí. Creo que requiere mucho diálogo. Veo voces a favor de lo que está pasando en la Unison. Yo platiqué con algunos actores, algunos alumnos, y algunos dicen que entraron sin contratiempo alguno. Pero por otro lado, también escucho voces como la coordinadora de la licenciatura en educación, la cual es una gran académica, y ella toca un tema muy importante, más allá de algunos de los reclamos o alguna de las observaciones que hace. La parte emocional y la parte de interacción de los alumnos con sus maestros y con otros alumnos es muy importante. Recientemente yo platicaba con un par de sonorenses brillantes que están en Harvard y en Johns Hopkins, y ellos decían, la parte más importante de la educación es el contacto cotidiano con mis maestros y con el resto de los alumnos. En segundo lugar, pondrían la parte académica, porque dicen, pues eso lo podría bajar de internet y el contenido, pero la riqueza de una educación universitaria no es nada más el tener acceso al contenido. Habrá alumnos autodidactas que lo pueden lograr. La parte rica de la educación es ese contacto cotidiano con los maestros, con sus compañeros de alumnos, el toma y daca en clase, que se puede replicar y se va a tener que buscar replicar en plataformas digitales, pero para esto nos falta mucha apertura, mucha tolerancia, mucho diálogo, y lo que me preocupa es de que sigo viendo entre las autoridades universitarias y el sindicato, o quizás los sindicatos, pues una cerrazón a un diálogo fluido que los tiempos requieren. El que cada quien se ponga sobre su plataforma y hablar de su realidad no va a ayudar nada a los alumnos. Tienen que dialogar y dialogar mucho. Les agradezco mucho, nos escuchamos el próximo martes. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Ahí en proyectopuente.com.mx, hablando de ahí esta información de lo que estamos hablando, de cómo la Unison está reportando, le decía que sí hay un buen ambiente para volver a clases. Voy con más.